entonces, recordarles por indicación del doctor Duarte, activar cámaras, por favor, en este momento. El micrófono sí lo van a silenciar y si tienen alguna duda, yo les voy a ir haciendo el espacio para que activen los micrófonos y puedan preguntar algo. Bueno, vamos a hablar este día sobre la historia clínica pediátrica y del adolescente. Como ya se habrán dado cuenta en el inicio de sus tutorías y de las primeras clases de diagnóstico físico 2, han visto las diferencias que tiene la historia clínica pediátrica con una historia clínica ya de las que venían haciendo pues en diagnóstico físico 1. Una de las principales diferencias es que aquí vamos a depender mucho, no solamente de una relación estricta médico-paciente, sino que ya se agregan los padres, todo el grupo familiar, como los tutores, ¿verdad? O el cuidador en este caso, quienes son los que llevan al niño a consultar. En este caso, la información que ellos nos brinden, los datos, ¿verdad?, que ellos nos aporten, van a marcar básicamente pues el hecho de que nosotros estemos haciendo una buena historia y lleguemos a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Al igual que para darles el tratamiento a ellos, necesitamos explicarles y que nos entiendan cómo van a cumplir las indicaciones, ¿verdad? Además de esa, que es como la particularidad que es más destacada en la historia clínica pediátrica, pues también no significa que el niño no va a hablar, ¿verdad? Ya un paciente en edad escolar ya es capaz pues de manifestar y de él incluso participar en la historia clínica, y los datos que nos aporte van a ser igual de importantes, ¿verdad? A veces, en muchas ocasiones, ustedes van a ver que los papás, los cuidadores los llevan a consultar y ellos les plantean un escenario catastrófico, que los niños no han comido nada, que han pasado vomitando, que solo han pasado dormidos, y el niño, cuando ustedes lo están viendo, está activo, ellos les dicen que sí, que se tomaron un jugo, que se comieron una galleta. Entonces, ¿verdad? Es cuando ya uno va tratando de interpretar también y de relacionar tanto las dos cosas. No es que no les vamos a creer a los papás, pero también al ver y evidenciar el estado general del niño, pues ahí va a marcar una diferencia. Otra de las diferencias con la historia clínica que ustedes han venido viendo hasta este momento es que en pediatría vamos a clasificar según grupos etarios, ¿verdad? El recién nacido, que ya vieron la clase del recién nacido, que es desde los 0 hasta los 28 días. Luego vamos con el lactante menor, que va desde los 29 días hasta el año de edad. El lactante mayor, perdón. No se preocupen, esta es introducción. Lactante mayor, que va desde el año hasta los 2 años, y luego vamos a edad preescolar, que va de los 2 a los 5 años, y los escolares, que van desde los 6 años hasta los 10 años, que más que todo, pues en esta área nos vamos a enfocar. Ya los adolescentes son de los 11 años hacia 16, 18 años según la literatura. Ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los tipos de consulta pediátrica que podemos tener. El tipo de consulta está desde el control del niño sano, que son los que realizamos de rutina, y aquí van incluidas las inscripciones, ¿verdad?, de los recién nacidos y las inscripciones de niños sanos, ¿verdad?, que han perdido controles y los quieren retomar, pues aquí se añaden, ¿verdad? En cuanto a la otra parte de los tipos de consulta, tenemos a la consulta por morbilidad, la consulta de urgencia y la consulta domiciliar. Y en el control de niños sanos o supervisión del estado de salud, depende de la edad del paciente. A nivel del Ministerio de Salud y del Seguro Social, se trabaja que los controles de los niños sanos de 0 a 1 año se están haciendo cada 2 o cada 3 meses. Anteriormente, como
Ustedes ya habrán visto, si se han familiarizado con el calendario de vacunación, las vacunas como más frecuentes se colocan a la edad del nacimiento, luego a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y posteriormente hasta el año. Entonces, en esas edades se trataba de que en los meses impares, por ejemplo, al mes, a los 3 meses, a los 5, a los 7 y así sucesivamente hasta llegar al año, se daban los controles infantiles. Esto a nivel de MinSal y Seguro Social, pero a nivel pues de práctica privada, el pediatra es libre de agendar los controles, ¿verdad? De forma periódica según vea pues la evolución del paciente. En el caso de 0 a 1 año, se puede realizar controles una vez al mes. Ya si hay una enfermedad de base, que el niño es pues cardiópata, tiene alguna alteración, ya se pueden hacer un poquito más periódicos. Pero por lo general, pues se trata de abarcar durante el primer año, cada mes o cada 2 meses, dependiendo, ¿verdad? Ya posteriormente, a partir del año, si ya los controles son más distanciados, empiezan a ser más o menos desde los cada 3, cada 4 meses y como les decía, a nivel del Ministerio de Salud, cada 6 meses se programan. Y ya a partir de los 2 años, casi que se quedan una vez al año. Y en estos controles de rutina, lo importante es que no solamente vamos a ver medidas antropométricas, ¿verdad? Que cuáles serían las medidas antropométricas, peso, talla. Si estamos frente a los 2 años, perímetro cefálico. Después de los 2 años, ya el perímetro cefálico no es una medida bien, que nos aporte pues mayor relevancia, a menos que sea un niño que tenga macrocefalia, microcefalia, ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario, hasta los 2 años vamos a hacer la medida del perímetro cefálico. Entonces, esas 3 medidas, peso, talla, perímetro cefálico, hasta los 2 años, y el desarrollo, el neurodesarrollo, ¿verdad? La adquisición de los hábitos, de factores de riesgo, por ejemplo, si el niño nació con alguna prematurez o al nacimiento fue ingresado por alguna neumonía, que presentó dificultad respiratoria al nacer, necesita oxígeno. Entonces, si identificamos un factor de riesgo, pues ya vamos nosotros, como parte de los antecedentes, pues ya lo vamos registrando en nuestra historia, ¿verdad? Entonces, en las consultas de control de niños sanos, básicamente es medidas antropométricas y además el neurodesarrollo, ¿verdad? En la consulta de morbilidad, esta va a ser una molestia aguda o crónica y puede ser urgente o electiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en estas consultas son desde que se cayeron hace 2 días y que después de que se cayeron presentaron dificultad para caminar y que por eso lo están llevando a consultar, hasta que desde hace 2 meses le han visto ronchas y que esas ronchas se le exacerban con el calor. Entonces son consultas bien variables, ¿verdad? Entonces por eso se refiere a algo agudo, algo del momento o algo crónico, pero que han decidido consultar en ese momento, ¿verdad? Entonces sí hay unas que pueden ser de forma urgente, que necesiten atención inmediata, y otras pues que se pueden derivar. Por ejemplo, si es alguna dermatitis relacionada con la sudoración, con el calor, alguna rinitis alérgica, ¿verdad? Es consulta de morbilidad, que sí podemos dar un tratamiento en ese momento, pero no pasa nada con derivarlo pues a que ya lleve sus controles y agendemos pues en consulta externa. No hay ningún problema. Ahora, la consulta de urgencia es así, es motivada por un problema de salud que los padres perciben como grave o preocupante. Esta casi siempre va a ser algo agudo, ¿verdad? Algo que en el momento los papás se dieron cuenta, que el niño está vomitando, que ya no tolera ni siquiera el agua, que está haciendo diarrea, que presenta desde hace 2, 3 días rinorrea, tos y empezó el día que lo llevaron a consultar con dificultad respiratoria,
que ya está cansado. Entonces, todo eso, ¿verdad? Sí es algo que los va a llevar a consultar. Y esta generalmente, la de urgencia, va a ser en un centro hospitalario, llámese unidad de salud, hospital, ¿verdad? O clínica particular. Y la consulta domiciliaria, más sí pueden ser consultas domiciliarias agendadas o cita, y más que todo ustedes van a ver estas consultas en el año social, porque ustedes son los que van a estar bien al tanto del lugar donde estén, ¿verdad? Cuántas embarazadas hay, cuando estas embarazadas ya tengan al bebé, ustedes van a dar ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, van a realizar muy probablemente la inscripción y la tengan que realizar en la casa, ¿verdad? Del recién nacido, más cuando son lugares muy, muy alejados. Pero sí, ¿verdad? También se pueden hacer consultas domiciliares en las que son visitas nada más como de control, de que ustedes estén cerciorándose de que tengan el esquema de vacunación completo, pero que en ese momento el niño, ¿verdad? Los vean cansado, con tos. Entonces, en ese momento ya se vuelve una consulta de morbilidad y pues ustedes pueden hacer ahí la atención según las herramientas con las que ustedes dispongan. La ventaja de la consulta domiciliaria es que aquí están en el entorno del paciente. Ustedes son los extraños. Entonces, el niño se siente más cómodo, es más fácil abordarlo, es más fácil hacer ese contacto, ¿verdad? Con el niño y que él se sienta más seguro. Vaya, ahora vamos a las etapas de la entrevista. En cuanto a la historia clínica, pues vamos a ver 3 partes importantes. Estas ya se clasifican como etapa. La presentación o la apertura, que aquí vamos a incluir el motivo por el cual consulta o el consulta por, pero haciendo énfasis que las partes de la entrevista son presentación o apertura, cuerpo o cierre. Y ya dentro de estas ingresa todo lo demás. Por ejemplo, en presentación vamos a ver qué es la molestia principal por la que el paciente o sus padres deciden acudir al médico. Entonces, es básicamente el consulta por o el motivo por el que consulta. Y este probablemente en algunos casos no siempre es el problema médico más importante, o puede que coexistan varios problemas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, llevan a un niño a consultar y a los papás les preocupa que no coma, pero ustedes al hacer su historia clínica, averiguar sus antecedentes, hacer su examen físico, ven que además de que no come, el niño está con fiebre, también no tiene un estado de hidratación adecuado, le ven los ojos hundidos, las mucosas secas. Entonces, no es solamente el principal motivo que no come, sino que puede haber una deshidratación, hay que ver si hay diarrea, ¿verdad? O algún otro síntoma. Y también pueden coexistir varios problemas a la vez. Por ejemplo, que lo lleven a consultar por gripe, tos, pero que desde hace 2 semanas ha presentado una alergia, ¿verdad? También. Entonces, en algunas ocasiones se pueden abordar y se pueden tratar los problemas simultáneamente, y en algunas otras hay que priorizar, ¿verdad? Vamos a atender la enfermedad que más pueda incurrir en alguna complicación para el paciente. Y lo demás, pues lo vamos a citar posteriormente, ¿verdad? Haciendo un control. En cuanto a la relación médico-paciente en pediatría, depende de los intermediarios, que es lo que les hablaba al inicio, ¿verdad? Habitualmente son los padres, pero recuerden que en nuestra cultura, en nuestra población, los padres trabajan básicamente tiempo completo, de 8 a 5. Entonces, muchas veces quedan acá como abuelos, tíos, algún vecino, porque muchas veces pueden desconocer la totalidad de los síntomas, o por ejemplo, si ya están dando algún medicamento,
la dosis de estos medicamentos y si ya han tenido como algún antecedente previo. Por ejemplo, en el caso de los niños asmáticos, ¿verdad? Si han usado sus inhaladores. Hay algunos, pues, familiares o cuidadores que desconocen esta información y es algo que es importante en el momento de la consulta. Estos cuidadores son los que van a interpretar y transmitir la molestia de los niños, sobre todo en los casos en que los niños sean más pequeños. Como hablaba anteriormente, pues en el caso de los lactantes menores, que serían de los niños desde los 29 días hasta el año, ellos pues no nos van a decir o a expresar qué parte o qué es lo que les molesta, qué es lo que les duele. Entonces, los papás, que son en este caso, pues los cuidadores inmediatos, son los que nos van a traducir. Mire, yo he visto que se toca el oído, yo he visto que se agarra la pancita, como que le doliera. Entonces, algo, todo este disconfort, el papá lo va a evidenciar como algo que no es rutinario y nos lo va a expresar. Entonces, esta información es bien importante para nosotros darnos una idea de lo que puede estar pasando. De los papás o de los cuidadores va a depender el cumplimiento de las indicaciones, la evolución y el desarrollo del niño. Entonces, por eso hay que dejarles bien claro al momento de cómo van a dar en pediatría. Los antibióticos vienen en suspensión. Eso quiere decir la mayoría pues viene en polvo. Se coloca agua previamente hervida, que se deja de enfriar, hasta la marca que hay en el frasco, se agita. Entonces todo eso hay que explicarle a los papás, porque muchas veces sí, ¿verdad? Ya tienen otros hijos, ya tienen experiencia y hay otras ocasiones que son papás primerizos, que no saben nunca, no han visto nunca cómo se prepara estos medicamentos. Ya otros medicamentos como acetaminofén, ibuprofeno, eso sí ya vienen líquidos directamente para preparar, pero eso de que cómo van a preparar el antibiótico, en el caso que los niños por A o B motivo no puedan tener lactancia materna exclusiva y necesiten uso de fórmulas, hay que explicarle a los papás cómo van a preparar esa fórmula según la marca, ¿verdad? Porque cada marca tiene sus indicaciones. Hay unas, la mayoría se prepara 1 onza de agua por 1 medida de leche, pero hay otras específicas que son 2 medidas de agua, 2 onzas de agua, perdón, por 1 medida de leche. Esa relación de 2 a 1. Entonces, eso también hay que explicarle a los papás, ¿verdad? Y de eso, pues va a depender que nuestro tratamiento se vea reflejado en el bienestar del niño. Entonces, en este caso, no solamente se debe de preocupar por ganarnos la confianza y el cariño del niño, sino que también tenemos que tratar de tener esa relación con el papá, con el cuidador, y pues así en la medida de lo posible establecer una relación médico, paciente y familia. En la historia clínica pediátrica, el niño es el centro de la consulta. Entonces, debemos ser capaces de adecuarnos a él, tanto en nuestro comportamiento, ¿verdad? No es que vamos a hablar como todo chiquitito, ¿verdad? Porque a los pediatras por eso nos hacen burla, que todo en diminutivo, que hay que el pantaloncito, que la camisita. No, ¿verdad? Sino que simplemente vamos a tratar al niño, lo vamos a hacer, le vamos a explicar también lo que vamos a ir haciendo, que vamos a revisar sus oídos, que vamos a revisar su lengua, que vamos a usar una luz para poderle ver su garganta, vamos a escuchar su corazón, sus pulmones, todo eso es bien importante y ellos son bastante receptivos y en algunos casos pues nos colaboran bastante en ese sentido. La conversación, el lenguaje, el ambiente físico, por eso ustedes se han fijado que, por ejemplo, en el Bloom, las áreas pues están adecuadas, tratan de hacerlo con colores brillantes, cosas que los niños se sientan cómodos, para que se olviden un ratito que están en un entorno desconocido para ellos y que lo sientan un poquito más ameno. Ahora, la segunda parte es el cuerpo de la entrevista. Aquí lo subdividimos en 3 partes: la anamnesis próxima, la anamnesis remota y el examen físico.
La anamnesis, ustedes ya vieron diagnóstico físico 1, que es el diálogo intencionado, a través del cual el médico busca obtener información del paciente y de la realidad en la que éste se desenvuelve y su problema de salud. Entonces tenemos que, lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos 3 partes que forman en sí el cuerpo de la entrevista: anamnesis próxima, la anamnesis remota y la revisión por sistemas. La anamnesis próxima se refiere al proceso de recopilación de datos referidos a la enfermedad actual, lo que le está molestando. Todo esto va encaminado al consulta por, ¿verdad? Y esto permite caracterizar los síntomas. Como ustedes ya vieron en diagnóstico físico 1, los síntomas son las manifestaciones subjetivas de la enfermedad, percibida por el niño o por sus padres. Ya los signos, que son los datos objetivos que le aportan a ustedes, los van a ir evidenciando al momento del examen físico, que es la última parte del cuerpo de la entrevista. La anamnesis próxima se inicia con preguntas abiertas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué vino a consultar? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué más le ha notado? Y a partir de la respuesta de estas preguntas abiertas, las vamos a ir encarrilando y ya vamos a ir haciendo preguntas más cerradas, más dirigidas a cada uno de los síntomas identificados. Por ejemplo, si nos dice en la literatura la bibliografía que ocupé en esta presentación, hace la mención que la historia clínica, la anamnesis, hay que verla como si nosotros tuviéramos un embudo. Entonces, las anamnesis próxima, al inicio de las preguntas abiertas, es como meter todo en un embudo. Entonces, cada vez cuando vamos detallando los síntomas principales, vamos a ir haciendo que pasen por ese embudo y logrando desmenuzar cada uno de esos síntomas. Más adelante vamos a ver cómo se le llama eso. En cuanto a las preguntas abiertas, ¿verdad? Por ejemplo, puede estar ¿por qué lo trajo? ¿Por qué ha venido a consultar? Por diarrea. Entonces, cuando ya nos dicen por diarrea, empezamos a preguntar, bueno, ¿desde cuándo la tiene? Ya eso ya es pregunta más cerrada, ¿verdad? Las características de estas evacuaciones, si son líquidas, si son pastosas, si son blandas, la fetidez, si hay gleras, si hay sangre, las veces al día que ha evacuado y cuánto es el patrón defecatorio, porque es bien difícil, ¿verdad? Más que todo en un lactante que se ha alimentado con leche materna, que es normal por el reflejo gastrocólico, que ellos evacúen cada vez después de amamantarse. Entonces, no es lo mismo una diarrea en estas edades, que pueden llegar a ser hasta 8 o 10 veces en un día, y eso es normal, que en un paciente más grande, que ya está en edad preescolar, escolar, que su patrón defecatorio es a lo mucho 2 o 3 veces al día. Entonces, eso, ¿verdad? Hay que averiguar también cómo es el patrón normal y así hasta llegar a agotar totalmente los síntomas. Al proceso de formulación de preguntas con el fin de caracterizarlo, que es lo que les decía yo, de desmenuzar, ¿verdad? O de preguntar por todo, se llama agotar el síntoma. Entonces, estas ya son preguntas de cómo, cuánto, cuándo, dónde empezó, por qué, ¿verdad? En el por qué, si volvemos al caso de la diarrea, podemos consultar si ha empezado guardería, si visitó algún lugar nuevo, si comió un alimento nuevo, si comió en un lugar distinto al de casa, si comieron fuera, en un comedor, si comieron comida rápida. Entonces, cosas así, ¿verdad? En la anamnesis remota, esta se refiere a los antecedentes. Es lo que en esta parte de la anamnesis remota se va a enfocar según la edad del paciente. Por ejemplo, cuando ustedes ya vieron la historia clínica del periodo neonatal, ustedes vieron que va enfocado
bastante a los antecedentes perinatales y que es imprescindible cuando hagan una historia de un neonato que la mamá cuente con el carnet, ¿verdad? Perinatal, para que ustedes nos orienten un poquito mejor. Pero dependiendo, ya una vez, como les explicaba, pasa el periodo neonatal, que sería a los 29 días, esos datos ya no se vuelven tan relevantes, sino que ya preguntamos más sobre inicios de guarderías, sobre hábitos alimenticios, ¿verdad? Si comidas que le preparan. Entonces, depende bastante la anamnesis remota de la edad del paciente. Esto, ¿verdad? No solamente están relacionados con la enfermedad actual, sino que también van en busca de identificar factores de riesgo. Entonces, aquí es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que vamos a empezar a indagar según la edad del paciente, ¿verdad? Si es un neonato, antecedentes del embarazo y del parto. En la historia, por ejemplo, en la historia médica, lo que constituye los antecedentes mórbidos. En la historia nutricional se detalla la alimentación, si es lactancia exclusiva, si es mixta, si les están dando fórmula, la curva del crecimiento, si ha sido adecuada. En los antecedentes del crecimiento y desarrollo psicomotor, si ha habido alguna alteración durante el paso de los años, ¿verdad? Que le hayan detectado. El registro de las vacunas es bien importante, así como si se presentaron reacciones adversas alguna. Los hábitos y conductas del niño y su familia, incluyendo el rendimiento escolar, si su edad es adecuada al grado que cursa, ¿verdad? Si no tenemos ningún retraso, porque eso ya nos va orientando también si hay algún trastorno en el aprendizaje. Enfermedades familiares, sobre todo, pues, si hay algún dato de muerte de un hermano, ya sea por cáncer, historia de leucemia en la familia, ¿verdad? Sí es importante detallar enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, pero ustedes ya saben que estas enfermedades van más ligadas al estilo de vida. Es algo que sí hay que trabajarlo, hay que tenerlo en cuenta, pero en este apartado quizás hacer más énfasis en eso, ¿verdad? Si hay algo más que algún miembro de la familia enfermo, ¿verdad? Los antecedentes socioeconómicos y las condiciones de la vivienda, si cuentan con agua potable, servicio de recolección de basura, si cocinan con leña o con gas, ¿verdad? Porque si ya es un paciente pues asmático, ustedes van a saber que si cocinan con leña, eso es una exacerbación, puede presentar una exacerbación. Ahora, los aspectos prioritarios de la anamnesis remota de acuerdo a la edad del paciente. En el recién nacido y el lactante, la historia prenatal que va detallada en el carnet perinatal. Ahí no me voy a detener mucho porque ya vieron la clase de la historia del recién nacido. Pero en cuanto al lactante, sí, ¿verdad? Ahí el registro de inmunizaciones que se debe anotar o que tenemos que ver que las vacunas se hayan completado de acuerdo a la edad que tengamos al momento, la edad, la fecha de aplicación y se presentó alguna reacción adversa, que puede ser desde algo local como edema, eritema de la zona, que haya dolor, a algo ya un poquito más sistémico, que eso ya es conocido como un SAVI, que es una reacción adversa a la vacuna, que puede ya ser una convulsión, ¿verdad? Por una vacuna. Ya no es tan común esto por las nuevas actualizaciones del esquema, pero anteriormente cuando no se ponía la vacuna hexavalente, y se ponía la pentavalente por el componente de Bordetella pertussis que lleva la pentavalente para evitar la tosferina, sí podía llegar a generar estos eventos de convulsiones. Entonces, los niños que convulsionaban por pentavalente ya no se les podía cumplir, digamos, convulsionaban a los 2 meses que se pone la primera, ya a los 4 meses no se le podía volver a poner pentavalente, sino que ya se les decía que tenía que ser hexavalente, porque hexavalente ya no lleva ese componente celular de la bordetela, sino que ya está la parte acelular que va un poco más trabajada y libre pues de la parte que produce pues el daño en sí.
En los hábitos de alimentación también se tiene que ver el apetito, la aceptabilidad de los alimentos. Ya en los niños a partir de 1 año, cuando ellos empiezan su alimentación complementaria a los 6 meses, anteriormente las guías decían iniciar con papillas, cereales de arroz. Ahora ya se considera que se pueden utilizar alimentos blandos, no necesariamente en papillas, sino que pueden ir en trozos. Obviamente en trozo manipulable para que los niños pues tomen, agarren, se lleven las manos a la boca y ellos puedan pues alimentarse, ¿verdad? Y no solamente alimentarse, sino también el tema de neurosensorial, que ellos tengan ese estímulo al tocar y ver la comida. Y porque si ya llegamos a 1 año y este niño solo come papillas, ahí estamos teniendo un retraso, ¿verdad? Entonces hay que explicarle a los papás de que conforme va pasando el tiempo, también cambia la textura de los alimentos y cómo los ofrecemos. También si hay tolerancia, hay niños que presentan reacción, las más frecuentes al huevo, al maní, podría ser también el melocotón es bastante alergénico, en la cáscara sobre todo, entonces algún alimento, ¿verdad? Que causó alguna reacción y el uso de suplementos, que ahí viene lo del hierro y los multivitamínicos. En el crecimiento se detalla peso, talla, como ya hablábamos, y circunferencia craneana en el caso de los niños menores de 2 años. Como estamos haciendo énfasis en las antecedentes, en la anamnesis remota del lactante, tenemos que consignar el perímetro cefálico, la circunferencia craneana. El desarrollo psicomotor, cómo ha ido adquiriendo todos los hitos del desarrollo, desde fijar la mirada, que lo normal sería entre los 2 y los 3 meses, que levante la cabeza, de igual forma su tonicidad en el cuello ya la va a presentar o la va a solidificar a partir de los 3 meses, sentarse solo a partir de los 6 meses, caminar sin apoyo. Una cosa es caminar, que ellos se logren sostener y se vayan agarrando de los bordes, digamos, de algún sillón o de alguna mesa y logren caminar, que eso sí, ¿verdad? Es importante el hecho de lograrse poner en pie, pero ya el hecho de caminar sin apoyo también es otra parte de un hito del desarrollo, ¿verdad? Entonces, esto hay que consignarlo también, a qué edad, más que todo esto hacen preguntas ustedes como a qué edad ya se reía con usted, desde cuándo ya no se le va la cabecita hacia un lado, desde cuándo se sienta, desde cuándo gatea, desde cuándo balbucea y ya desde cuándo aprendió a caminar, ¿verdad? En los hábitos de conducta tenemos que contar sobre como mencionaba anteriormente, si cuántas veces va al baño, ¿verdad? Y dependiendo pues de... Perdón, perdí la conexión. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, me escuchan, bien. Ahorita, sí, ahorita. Okay. Ahora sí. Entonces vamos a preguntar esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces va a evacuar? En micción, pues si es un lactante, vamos a
esperar que esté por lo menos mojando el pañal, por lo menos una vez cada 6 horas, ¿verdad? Si se chupa el dedo, si ya va a la guardería. Y en los antecedentes mórbidos vamos a indagar sobre hospitalizaciones, si fue necesaria alguna cirugía, alergia o algún uso de medicamento en particular. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, que ya vamos a mitad casi. Bueno, si no, seguimos. En los antecedentes familiares siempre de lactantes, ¿verdad? Vamos a ver también si hay algún riesgo de desarrollo de una enfermedad en el niño. Lo que les mencionaba, si algún hermano mayor tuvo antecedente de leucemia o falleció, ¿verdad? Por algún tumor, es importante, o está en tratamiento por algún cáncer, ¿verdad? Enfermedad hematológica, renal, hay que indagarlo. En la historia socioeconómica, la vivienda, eso sí es bien parecido a lo que ustedes han venido viendo, del número de personas que viven en la casa, si tienen luz eléctrica, agua potable, si utilizan el tipo de disposición de excretas, si es alcantarillado o fosa séptica. El ingreso familiar, que habitualmente pues un poquito susceptible de tocarlo, ¿verdad? Generalmente el ingreso no es algo que pues en sí preguntemos, pero si nosotros ya teniendo en cuenta datos como si tienen luz, si tienen agua potable, pues ya vamos haciéndonos una idea de también el tipo de ingresos que pueden tener. Y la presencia de animales domésticos, así como si tienen gallinas, pollos, ¿verdad? O algún otro animal. Y en la etapa preescolar y escolar, ya el énfasis va en la evaluación, en la adquisición de hábitos y factores de riesgo de accidentes o maltrato. Por ejemplo, si nosotros vemos que un niño al examinarlo le vemos moretones en diferentes estados, porque ustedes más adelante van a ver que cuando hay un golpe, ocurre un trauma, pues la misma descomposición de la sangre va tornándose desde morado, de ahí pasa verde, de ahí pasa amarillo, hasta que desaparece. Entonces, ustedes van a ver que si hay un niño con muchas evidencia de golpes en distintos estados y en áreas donde no son frecuentes, por ejemplo, vaya, un niño que realiza actividad normal de un niño va a tener golpes en las rodillas, en los codos, zonas de contacto. Pero ya si ven que hay un golpe en la espalda, un golpe en tórax, abdomen, eso sí, ¿verdad? Es de indagar cómo se lo hizo. Más que todo, pues, para temas de maltrato. En nuestro país, gracias a Dios, no es tan frecuente esto, pero sí es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? En los pacientes preescolares vamos a monitorizar el desarrollo psicomotor. Aquí ya vamos a tener en cuenta el desarrollo del lenguaje. A qué edad empezó a hablar ya palabras sueltas, que construyó frases de utilizando pues tanto sujeto, verbo, predicado. A qué edad ya empieza a mantener conversaciones fluidas, que ya empieza a hacer uso de los tiempos, porque eso también es bien importante. Si ya que ya no confunda el pasado con el futuro, ¿verdad? Porque lo más complicado para ellos de abordar es hablar en futuro. Yo voy a ir en una semana, ¿verdad? Porque para ellos es un poco abstracto referirse a tiempo futuro. Entonces, ya alrededor de los 5 años, esto se va consolidando y ya pueden dar una historia en los 3 tiempos, tanto pasado, presente y futuro. Pero pues mientras tanto van a confundirse un poquito en eso. Y en el proceso, en las edades escolares, pues el proceso de aprendizaje. Aquí es lo que les hablaba de que su edad cronológica corresponda con el grado de escolaridad, ¿verdad? Que no se nos vaya quedando rezagado y que no tenga ninguna dificultad respecto pues a escritura, lectura, ¿verdad? Y saber identificar alteraciones como dislexia, evidenciarlas y tratarlas a tiempo.
También vamos a ver, siempre es importante detallar sobre historia prenatal y del parto, pero ya no tan hondo, digamos, sino que únicamente, ¿verdad? Si fue de tiempo me refiero, fue de término, que ya término serían a partir de las de 37 a 40 semanas, y si necesito alguna hospitalización, ¿verdad? Pero ya no tanto lo que preguntábamos en la de recién nacido, de que preguntábamos hasta el tipo de sangre de la mamá. Esos datos sí ya en esta edad ya no es tan relevante. Los hábitos de alimentación para asegurarnos que lleven una dieta bastante balanceada, que no tengan muchos alimentos ultraprocesados, porque ya si estamos viendo un niño con sobrepeso, obesidad, pues vamos a tener que hacer una modificación de estos hábitos. Cómo ha sido su crecimiento, lo mismo de peso, talla, ¿verdad? Aquí ya recuerden, ya no tomamos en cuenta el perímetro cefálico, eso se fue hasta los 2 años. El registro de inmunizaciones, siempre que vayan al día, sus vacunas, el desarrollo psicomotor, y ya en esta edad tenemos que empezar a ver el desarrollo puberal, porque también se tienen que abordar temas como el inicio de la pubertad de padres y hermanos, por temas de ahora es muy frecuente ver pubertad precoz, que en las niñas se define como el inicio de caracteres sexuales secundarios ya desde antes de los 8 años, menarquia antes de los 8 años, y en los niños pues arriba de los 9, ¿verdad? Entonces esto es bien importante por la carga genética que podemos llegar a tener. Igual, ¿verdad? Si ya van al colegio, al kinder, cómo es la relación con los amigos, con los compañeros, con otros familiares, el uso de tiempo libre, cuánto tiempo pasa con pantalla. Generalmente los papás les van a decir 2 horas, pero ustedes van a ver a un niño que desde que empezó la consulta o desde que están esperando está con el celular, está con la tablet. Entonces eso les va orientando más o menos si de verdad pasa 2 horas o cuánto es lo que pasa con la tablet. La actividad física que realiza, la edad en la que comenzó a controlar esfínteres. Los esfínteres, el primero en controlarse es la micción, ¿verdad? Eso es lo primero que se controla, y ya después pasan a controlar más para evacuar. Entonces el esfínter anal, ese es el último, pero generalmente van desde los 2 a 3 años en cuanto a el hábito de que ellos puedan ir al baño, hacer pipí ellos solos, y para evacuar sí se les da a los 5 años incluso. Bien, aquí ya tenemos que ir viendo si hay procesos de estreñimiento, que ya los niños puede ser por la misma comida que consumen, la falta de agua, falta de actividad física, hasta por un efecto pues psicológico, que ellos tengan un trauma, como les decía, para ellos lograr ir al baño, sentarse en la taza, todo eso es un aprendizaje, y hay algunos niños que eso lo ven bien traumático, y hay pacientes que ellos solo logran evacuar si les ponen pañal. Si aunque les compren la tacita especial para que logren ir al baño, hay niños que si no les ponen pañal, no logran evacuar. Entonces, ¿verdad? Son cosas que también hay que ir indagando, que investigar. Y siempre, ¿verdad? Los antecedentes familiares, historias socioeconómicas. En los adolescentes, el adolescente y los niños de 0 a 1 año son los picos de crecimiento que vamos a tener. Entonces el adolescente es el segundo pico más elevado de crecimiento. Aquí pues hay un crecimiento tanto pondoestatural como un desarrollo puberal, las primeras incursiones en sexualidad. Hay que explorar la autoestima, cómo se percibe el adolescente, el grado de aceptación. Por lo general los adolescentes son bien sanos, no vamos a tener una consulta muy como muy cargada en cuanto a morbilidades de los adolescentes, pero cuando las tengamos sí hay que abordar en todas estas situaciones. Y, ¿verdad? Aquí ya se pueden ver trastornos alimenticios como anorexia nerviosa, obesidad.
En el desarrollo puberal va a depender del sexo. En las mujeres, la telarquía se tiene que indagar. Ya es la telarquía se refiere a la aparición del botón mamario, que esa se puede dar hasta 2 años antes de la menarquia, que la menarquia es la primera menstruación. También en la aparición del vello púbico y el axilar. Entonces, como les decía, si vemos estos caracteres, el botón mamario, vello púbico y axilar, antes de los 8 años, tenemos que pensar en una pubertad precoz. Y eso sí es manejo de endocrinología. También, pues, consignar la edad de la menarquia, explicarle a los papás, sobre todo, pues, las mamás, que son las que más se preocupan, que durante los primeros 2 años es completamente normal que tengan ciclos irregulares. Pueden haber un mes que vean pueden haber meses en los que todos los meses vean una menstruación, y pueden haber periodos en el que vean un mes sí, un mes no, que sean menos intensas, o hay otras que son más intensas. Hay unas tanto en cantidad como en duración, ¿verdad? De los días. Entonces, todo eso hay que explicarle, que durante los primeros 2 años, tanto la parte hormonal se tiene que regularizar y podemos tener esas alteraciones. En cuanto a los hombres, pues la edad de inicio del crecimiento de los genitales es lo que marca el desarrollo puberal, que más o menos también va entre los 9 años, como les mencionaba, y la aparición de vello púbico y axilar. También hay que indagar sobre sus hábitos, consumo de alcohol, drogas o la exposición a ella, ¿verdad? Si tienen algún compañero con acceso a estas sustancias, la escolaridad y los proyectos futuros, cómo se ven ellos de más adelante, qué planes tienen, si van a hacer, qué carrera van a estudiar o a qué se van a dedicar. En la revisión por sistemas, que es el examen físico, ya vamos bien. Siempre se trata de hacerlo lo más ordenado que se pueda, como ustedes han venido viendo, céfalo-caudal, para no pasar nada por alto. Sin embargo, en pediatría es un poquito complicado, más con esta revisión céfalo-caudal la van a poder hacer en escolares y adolescentes. Pero antes de eso, van a tener que ir viendo, ustedes se van a ir familiarizando con las partes del examen físico que consideren como más molesto. Por ejemplo, hay niños que la otoscopía pues resulta muy difícil, y si no es algo relacionado pues al problema actual, se puede diferir. No hay necesidad pues de hacer estrictamente la otoscopía si es un niño chiquitito. Obviamente, si es un niño con fiebre y que no sabemos el foco, ahí sí hay que explorar todo, ¿verdad? Para ver que no sea una otitis. Pero pues por lo demás, si no es algo propiamente por lo que lo han llevado a consultar, podemos diferir. Igual, para el momento de ver la garganta, la faringe, eso pues lo dejamos de último, porque obviamente hay que acostarlo, hay que retenerlo, hay que usar baja lengua. Entonces eso nos puede hacer perder un poquito la confianza del niño. Entonces, las cosas que generemos que pueden causar más incomodidad se dejan de último. Y sí, ¿verdad? Tratando de identificar todas las áreas, porque a veces en muchas ocasiones ha pasado que los llevan a consultar por gripe y les estamos haciendo la revisión y vemos que se han metido que es un granito de arroz, un granito de frijol en el oído, ¿verdad? Entonces es algo como un hallazgo usual o poco común, ¿verdad? Pero que se puede llegar a dar, y quizás que no representaba el motivo en sí de la consulta. Hay que ver los síntomas generales, cómo está el ánimo, si está inquieto, si está irritable, si está activo. La nutrición. En la piel tenemos que ver si hay cambios de coloración, alguna lesión evidente. En la cabeza, pues si hay algún traumatismo, si hay molestias oculares, si usa lentes, ¿verdad? En los oídos, como les decía, en los antecedentes de otitis o también la introducción de cuerpos extraños. En los senos paranasales, si ya tenemos antecedentes de rinitis alérgica, que se va a manifestar con ronquidos, la obstrucción nasal, la rinorrea o goteo postnasal. En boca y garganta vamos a tener que incluir, aparte de la faringe, pues la evaluación dental,
que tenemos que estar viendo si hay piezas dentales con múltiples caries o con fragmentación, ¿verdad? Fragmentadas que nos pueda hacer pensar que no tiene un buen control odontológico en el cuello, sea adenopatías, en el sistema respiratorio, si hay algún ruido denticio, ¿verdad? Como roncus, sibilancias, que es lo que más nosotros pues familiarizamos con los broncoespasmos, en el sistema cardiovascular, si hay algún antecedente de soplo, si escuchamos nosotros el soplo en el niño o si hay alguien en la familia, ¿verdad? Y igual gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético y la evaluación neurológica. En la parte psiquiátrica... Buenas noches, doctora. Hola, Disculpe hola. que la interrumpa. Sí, yo tenía una pregunta. Diga, diga. Bueno, ahorita que estábamos hablando sobre los oídos, mi pregunta es acerca de la agudeza auditiva. El ciclo Sí. pasado veíamos pruebas que se podían utilizar con los adultos, como la de Rine y Weber, y pues yo me preguntaba si estas pruebas las podemos aplicar en los niños o hay algunas otras pruebas que podríamos utilizar para evaluar la agudeza auditiva. No, en los niños estas no se utilizan, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos que tener como una colaboración un poquito más. En los niños se hace algo que se llama tamizaje auditivo. Eso se hace, lo ideal es en el periodo neonatal, pero a veces se prolonga hasta los 3 meses. Y eso pues lo que hace el tamizaje auditivo, hacen algo que se llama, son potenciales evocados. Entonces ponen como un sensor, es como una agujita que la colocan en el oído y van teniendo van regulando la intensidad de ese sonido. Entonces, cuando hay unas vibraciones, eso ya nos hace pensar que si pasa de determinado voltaje, hay permeabilidad del conducto. Entonces, eso es algo que se hace en los recién nacidos y lactantes. Ya más adelante, ya en los niños antes de los 4 años, ya se utiliza también parte del potencial, ¿verdad? Que como les digo, es un aparatito que ocupan. Esto los hacen, son audiometrías. Bueno, audiometría se refiere a un estudio que se hace arriba de los 4 años. Antes de los 4 años casi solamente se hacen esos potenciales, ¿verdad? ¿Qué es eso? Básicamente miden la permeabilidad de la membrana mediante vibraciones. Entonces se colocan eso, pero no es algo que nosotros lo hagamos en la consulta pediátrica como de rutina, sino que lo hacen en las unidades por ejemplo, en la 1 de mayo, citan a los niños antes de los 3 meses para realizarle esos potenciales auditivos y ver que pues no tengan ningún problema de audición, porque los problemas de audición muchas veces pueden desencadenar trastornos del lenguaje. Un niño que tenga un retraso en el lenguaje no siempre va a ser algo que tenga que lo vamos a encasillar en autismo. Uy, no habla, y a veces es porque no escuchan bien. Entonces, por eso es la importancia de hacer este tamizaje, ¿verdad? Pero sí, generalmente lo ideal sería hacerlo en el periodo neonatal, pero aquí pues por la gran cantidad de pacientes se deja hasta los 3 meses, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Solamente que no me queda muy claro, doctora. En la edad escolar, entre los 6 y 10 años, por ejemplo, nosotros que ahora estamos aprendiendo a hacer las historias clínicas como tal de una forma más detenida, ¿Sí? ¿de qué forma podríamos evaluar la agudeza visual en este caso? ¿O nosotros no podríamos No, ya de por sí? solamente lo pueden inferir. Por ejemplo, si es un niño que le sigue indicaciones, si es un niño que no tiene retraso en el lenguaje, pueden ver que está, pues su audición está bien, ¿verdad? Pero en sí, hacer como una prueba con diapasón y todo eso, no, ¿verdad? En los niños es algo bien difícil, porque acuérdense que en el examen físico en pediatría, aparte de que no vamos a tardarnos mucho tiempo, los niños se desesperan, entonces tiene que ir como un poquito más enfocado
y igual dependemos bastante de la colaboración del niño. Entonces, si no les vamos a poder decir, mire, hay que oler esto o a qué huele esto, ¿verdad? Para ver todo lo de la nervio olfativo y todo eso. No, ¿verdad? Eso sí son cosas que ya para los niños ya no están tan indicados por el hecho de que tenemos que hacer un examen físico que con ellos pues no es un poco limitado en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que no se nos vayan a desesperar. Entonces sí, esas pruebas en los niños se ven más que todo, pero ya cuando investigamos algo fuera de lo normal. Si es un niño, como les decía, si es alguien que no nos está teniendo un desarrollo del lenguaje adecuado, sí lo vamos a mandar a hacer estas pruebas, audiometría, para ver que todo esté funcionando bien. Y ahí ya tienen sus intervenciones precisas para ese caso. Pero en el examen físico de rutina, no lo van a hacer. Gracias. Bueno, la parte psiquiátrica, si hay alguna alteración de conducta, trastornos de sueño, los problemas de comunicación, como hablábamos, ¿verdad? Del lenguaje, si tenemos la sospecha de autismo, un trastorno de déficit de atención o hiperactividad. En el hematológico, si hay antecedentes de sangrados, tanto epistaxis como que se le cayó el dientito o se golpeó y no paraba de sangrar. Entonces es algo que hay que ir pensando en alguna alteración hematológica. Ahora, en cuanto al cierre de la entrevista, aquí, además ya hicimos nuestra anamnesis, nuestro examen físico, que eso fue el cuerpo de la entrevista. Ya en el cierre nosotros establecemos un diagnóstico y una propuesta terapéutica, que es la que le tenemos que explicar a los papás porque de ello va a depender el éxito del tratamiento. Entonces, en el diagnóstico se llega después del análisis de la información obtenida, tanto en la anamnesis como en el examen físico y los antecedentes epidemiológicos que averiguamos en la anamnesis remota. También si tenemos a disposición podemos ocupar exámenes de laboratorio, general de orina, general de heces, hemograma, en el caso que sean necesarios, pero no únicamente únicamente nos vamos a apoyar o nos vamos a quedar con si no tengo un examen no puedo hacer diagnóstico, no, sino que vamos a intentarlo utilizar como una herramienta de apoyo, pero pues nuestro examen físico, la clínica es lo que nos va a mandar. En cuanto al control de niño sano, en el caso de un diagnóstico, ya en la parte diagnóstica, en el control de niño sano vamos a definir si el niño está sano o no, ¿verdad? Y se van a identificar factores de riesgo. Si nosotros ocultamos un soplo, tenemos que ver si este soplo es igual en todos los focos, ¿verdad? O si hay algo que lo exacerbe, si con fiebre, con la agitación, cuando corre se exacerba, cuando duerme ya no se escucha, cuando se pone en posición prona es más audible que en supino, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ir identificando aquí y si la única forma de determinar si es un soplo fisiológico, un soplo que no nos va a causar repercusión, es haciendo el ecocardiograma, que es el gold estándar, ¿verdad? Para eso sí tendríamos que referirlo a cardiología para que ellos determinen si se trata de un soplo inocente, un soplo pues que no va a representar riesgo o repercusión para el niño, o si ya es una malformación congénita. En la consulta de morbilidad, ahí sí vamos a identificar la enfermedad causante de los síntomas y esta puede englobarse en un síndrome. Por ejemplo, un niño con fiebre menor de 3 días de evolución, si ustedes no saben, no tienen foco de fiebre, no hay vómitos, no hay dolor abdominal, no hay disuria, no hay rinorrea, no hay tos, no saben de dónde es la fiebre, ustedes lo pueden englobar como síndrome febril agudo y nadie les va a decir nada, porque es un diagnóstico completamente válido mientras ustedes hacen otros estudios, hacen un control en 48, 72 horas a ver si ha aflorado algún otro síntoma para ya establecer un diagnóstico definitivo. Y esto pues hay que explicarlo en lenguaje claro, de qué se trata, si es una infección viral, si es una infección bacteriana,
si es algo que se va a quitar solo, si es algo que necesita antibiótico, todo eso, ¿verdad? Darle un nombre a los papás. Mire, su hijo tiene esto que es producido por un virus, en tantos días se le tiene que quitar porque es autolimitado, o tiene que venir a consultar en 48, 72 horas, porque si sigue la fiebre hay que hacerle exámenes, hemograma y orina, para identificar que no se trate de un dengue o de alguna otra infección, ¿verdad? Y hay que explicarles todo eso, ¿verdad? Porque si no, a veces se quedan con la idea de que es que me dijeron que no tenía nada y que solo le diera acetaminofén. Entonces, no, para que ellos también estén pendientes de identificar algún signo de alarma, tenemos que ver eso primero, ¿verdad? Que nos hayan entendido, que nos hayan comprendido. En el tratamiento son pues las medidas que se adoptan para preservar el estado de salud y mejorar la enfermedad, aliviar las molestias y prevenir complicaciones, y si ya existen estas complicaciones, pues rehabilitarlas en la medida de lo posible. En el control de niños sanos, este tratamiento va a ir encaminado a la consejería sobre la alimentación, sobre mantener las vacunas al día, los hábitos saludables, normas de crianza, cómo prevenir accidentes, y se fija la fecha del próximo control, que como les decía, en el primer año es cada mes o cada 2 meses. Y ya a partir del año se pueden hacer controles cada 4, cada 6 meses, dependiendo. Habitualmente son cada 6 meses, 2 veces al año a partir del primer año. Y en la consulta de morbilidad, que sí ya va a ir bien específico de acuerdo a lo que nosotros hayamos indagado, ¿verdad? De si se trata de un virus, pues vamos a dar tratamiento sintomático, y así es algo bacteriano, vamos a dar el antibiótico que corresponde al cuadro infeccioso. En la historia clínica se debe registrar siempre con lenguaje médico, de manera objetiva, resumida. Si a ustedes les ayuda más, pueden citar textualmente lo que les ha dicho el familiar, no hay ningún problema. Y recuerden que lo que vale es lo que está escrito. Entonces, si ustedes no escribieron, si ustedes no detallaron, es como que no lo hicieron. Entonces, sí tienen que detallar todo, aunque sea... aunque a ustedes no les parezca importante, por ejemplo, en los niños menores de 3 meses, que se los lleven a consultar por fiebre, pueden ser horas de fiebre, pero ustedes hicieron su examen físico, ustedes preguntaron si tenía algún otro síntoma, ¿verdad? Y ustedes detallan en su examen físico que vieron todo normal, y en la noche este niño convulsiona, no es porque ustedes no hicieron un buen examen físico, porque ustedes pasaron por algo, sino que simplemente por la historia de que la fiebre tal vez no se controló de la forma adecuada en el momento preciso, el niño terminó convulsionando. Pero ya si ustedes omiten datos de que el niño estaba vomitando, que el niño tenía irritabilidad, que tenía llanto inconsolable, entonces esas son cosas que sí nos pueden llegar a meter en un lío, en un problema, que si eso pues no se negó o no se evaluó, vamos a tener auditorías en ese sentido, ¿verdad? De que pudimos haber hecho u omitimos haber hecho algo. Entonces tenemos que tratar de poner todo y negar las cosas que son importantes, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, la historia clínica pediátrica es bien variable, como ustedes ya vieron, según la edad del paciente, pero normalmente se deben de incluir parámetros básicos como el expediente, la fecha y hora a la que están haciendo la historia, el nombre del niño, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, el nombre de un papá por lo menos, a dónde viven, un teléfono. Si no es el papá el que lo está acompañando, el nombre del cuidador en ese momento, y qué es verdad del niño, si es el tío, si es la abuela, y si lo que nos está brindando es una información confiable o no nos aporta mayor relevancia a nuestra historia clínica, porque si no sabe desde cuándo empezaron los síntomas, si le han dado algún medicamento, es bien poco pues lo que nosotros pues vamos a obtener de datos.
el motivo de la consulta, la anamnesis próxima, que es agotar los síntomas referidos en el consulta por, la anamnesis remota, que va a depender de la edad, el examen físico, que tiene que ser desde general hasta segmentario. Ya vieron ustedes que vamos a ir tratando de hacer lo más completo que se pueda, pero tal vez no en el orden que veníamos acostumbrados, ¿verdad? Sino que vamos a dejar las cosas más molestas o que nos pueden perturbar esa interacción con el niño para hacerlo hasta el final. Hay que establecer pues un diagnóstico, por qué, el análisis, ¿verdad? ¿Por qué pensamos en ese diagnóstico? Un tratamiento, el plan de manejo, la fecha del próximo control, si es por morbilidad, si lo queremos ver después de que pase el cuadro actual, si lo vamos a ver con exámenes en 48, 72 horas, y pues siempre su nombre y firma de que lo han realizado ustedes. Y esta sería la bibliografía, que ya les voy a enviar el libro a Fátima para que se los comparte, igual que la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Si todo bien, si todo claro, pues terminamos entonces y ya le mando a Fátima para que les comparta a ustedes la presentación. Muchas gracias, doctora. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, doctora.